Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonia Ott, soy miembro del Comité Científico y voy a presentar esta segunda sesión de defensa de comunicaciones orales que estamos realizando en este segundo Congreso Nacional de SET, que tan buenos momentos nos está dejando y seguro que continuará en esta misma línea. Bueno, para esta sesión tenemos 8 ponentes que van a defender, como ya he dicho antes, su comunicación oral. La haremos en 2 grupos. En el primero vamos a llamar a la señora María del Carmen Carrasco, la señora Cristina Sánchez, el señor Jorge Job y la señora Noemí Esperanza. Si quieren aquí acompañarme, por favor. Bueno, simplemente recordarles que por favor les pido que se ajusten al tiempo para que luego tengamos tiempo de poder hacer preguntas. Y sin más dilatación, pues bueno, voy a presentar a la primera ponente, que es María del Carmen Carrasco, que es técnico superior de Laboratorio Clínico y Biomédico del Hospital Universitario de Getafe, Madrid, con la comunicación método de diagnóstico para la mala absorción de la lactosa. Experiencia de más de 5 años en el Hospital Universitario de Getafe. Adelante. Hola, buenas tardes. Uy, el mando. Mira que lo hemos dicho. No pasa nada, voy con teclas, ¿sí, no? Vale. ¿Voy con tecla entonces? Vale. Hola, buenas tardes. Soy técnico de laboratorio de análisis clínico y biomédico del Hospital Universitario de Getafe. Trabajo en la sección de absorción atómica del Laboratorio de Bioquímica. Os vengo a contar un poco durante estos años para ayudar a los clínicos en el diagnóstico de la mala absorción de la lactosa o intolerancia a la lactosa. Gracias. La hipolactasia o mala absorción de la lactosa es la causa principal de la intolerancia a la lactosa. Se debe a un déficit de lactasa, la enzima que tenemos en el intestino que hidroliza la lactosa presente en la leche, y debido a ella se produce una hipolactasia, debido a ese déficit, ¿vale? Nosotros en el Hospital de Getafe, desde el año 2014, que nos presentó el laboratorio Venter Pharma su reactivo Lactest para ayudar en este diagnóstico, lo venimos utilizando desde entonces. Es un método no invasivo para diagnosticar la hipolactasia. ¿En qué se basa? Se basa en un preparado sintético, de hecho es un disacárido sintético, la gaseosa, es un preparado oral que le administramos a los pacientes, y la lactasa en el intestino la reconoce como si fuera la lactosa y la hidroliza. Abajo vemos cómo ocurre el metabolismo de la lactosa en el intestino. La lactasa, como veis, hidroliza la lactosa en galactosa y glucosa, lo cual se metaboliza por vía normal. Cuando les damos a los pacientes el preparado de Lactest, que es un disacárido, como os he dicho, sintético, la gaseosa, llega al intestino y la lactasa lo reconoce como si fuese lactosa, ahí como que le engañamos, ¿no? Y se produce D-galactosa y D-silosa. Esa D-galactosa se metaboliza por el hígado en glucosa normal, y la D-silosa la excreta el riñón y nosotros la medimos. De tal manera que es proporcional la cantidad de silosa que detectamos en orina con la cantidad de lactasa que hay en el intestino para romper esa lactasa, ¿vale? Aquí veis en el esquema lo que os he dicho. La lactosa entra normalmente en el intestino, en este caso la gaseosa, la rompe, la hidroliza la lactasa, la parte de la galactosa la metaboliza el hígado y la parte de la silosa la metaboliza el riñón excretándola en orina, y es nuestra medición. Eso es lo que hacemos para dárselo al paciente previa a la recogida de la orina, que es lo que vamos a analizar. ¿Y cuál es el reactivo que utilizamos en el laboratorio? El reactivo se llama Silosei. Es un test enzimático que es muy cómodo, que está basado en la silosa deshidrogenasa, y antes utilizábamos el test del método del fluoroglucinol. Era una técnica manual y no automatizable que consistía en determinar
espectrofotométricamente el compuesto coloreado que formaba el reactivo del fluoroglucinol y el furfurol en un medio fuertemente ácido. Es muchísimo más cómodo el método enzimático. Además, este método enzimático que nos proporcionó Venter Pharma se adapta a cualquier analizador bioquímico de los que tenemos. Nosotros hemos tenido con Siemens los Vistas, ahora tenemos con Roche los Cobas, y se adapta perfectamente a cualquier petaca de cualquiera de los analizadores, y nos han dicho que, bueno, que se hace con más analizadores, ¿vale? Con lo cual, el objetivo de este trabajo es muy sencillo. Queríamos evaluar el grado de aceptación de las TES que teníamos en nuestro hospital en estos años que lleva instalada la técnica, porque, que sepamos, no hay otra forma de diagnosticar la hipolactasia en el laboratorio, sí en la consulta de digestivo con el test de hidrógeno que utilizan. Y la verdad que, viendo retrospectivamente los datos y los valores, pues nosotros estamos muy contentos, porque hemos visto que el porcentaje de diagnósticos positivos que tenemos es muy similar al que nos encontramos en otros hospitales españoles. Y viendo la respuesta de los médicos de especializada de digestivo del área de nuestro hospital, cuentan con esta prueba como método diagnóstico, les gusta mucho, es muy fiable para ellos y todos contentos. En cuanto a material y métodos, es muy sencillo. Bueno, nosotros hemos hecho el muestreo, hemos visto el muestreo, ya os digo, de las muestras que hemos analizado en estos años, son 1089 muestras, y las hemos diagnosticado tanto con el método de Silosei, el enzimático, como el método de fluoroglucinol, indistintamente, ¿vale? Los dos están autorizados por la Agencia Española del Medicamento. Lo que hacemos es analizar la orina del paciente. Primero, le decimos al paciente, que es lo que menos gracia les hace, que estén 8 o 10 horas de ayuno nocturno. Por la mañana se levantan y vacían la vejiga y tienen que tomar el sobrecito de Lactés, que lo que tiene es la gasilosa que os he explicado, ¿no? Se lo toman y durante 5 horas tienen que estar recogiendo esa orina. No pueden comer nada y son otras 5 horas más de ayuno. En esas 5 horas, como mucho, pueden tomar medio litro de agua. Está así comprobado, porque si toman demasiada agua, se diluye esa silosa. No nos da buenos resultados cuando obtenemos diuresis de más de 1 litro, más de 1 litro 200 de orina, ¿vale? Entonces, recogen esa orina, la conservan en nevera, nos la llevan al laboratorio, nosotros la medimos exactamente y hacemos la medición con nuestro método enzimático, ¿vale? Al ver los resultados hemos visto que de los 1089 pacientes que hemos analizado estos años, la media de edad es de unos 41 años, 41,2, el rango va de 16 a 83, de los cuales el 32,87 resultaron hipolactásicos, tienen un déficit de lactasa, lo cual coincide plenamente con los demás resultados que tenemos de los demás hospitales de España, que dan una media de un 33, ¿vale? Y el 67,13 son normolactásicos. Luego hay una diferencia en pacientes mayores de 65 años, que fueron 81 pacientes, y el porcentaje de positivos se incrementó al 45,67%. Eso es normal debido a la edad, se produce una menor función de la lactasa intestinal, ¿vale? Al ver estos resultados nos hizo pensar que podíamos contar, además de un método enzimático muy cómodo para poder diagnosticar la hipolactasia en el laboratorio, poder estudiar una clasificación inicial del grado de hipolactasia del paciente, que puede ser muy útil para los médicos a la hora de manejar la terapia con ellos, ¿vale? Esta escala se la proponemos a los médicos de digestivo y ellos decidirán reajustarla según la dieta que le van a poner a las pacientes, según los síntomas que tengan previa a la dieta, posterior a la dieta. Lo hemos clasificado más o menos en leve, moderado y severo, dependiendo de las cifras. Hemos decidido que los valores de silosa comprendidos entre de 14 a 19 podría ser leve,
de 7 a 14 moderado, inferiores a 7 severo. Conclusiones. Podemos decir que el uso de las TES en Getafe se consolida como método de diagnóstico de la mala absorción en nuestro hospital y además un buen método. El porcentaje de pacientes con sospecha de intolerancia a la lactosa que tienen un resultado negativo pone de manifiesto la necesidad de contar con esta prueba objetiva o con otra. Y este estudio abre las puertas para la clasificación de diferentes grados de hipolactasia, cosa que hasta el momento no se había conseguido con ningún otro método diagnóstico. Muchas gracias a todos. Solo iba a contar una anécdota de la leche y la intolerancia a la lactosa. Bueno, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte para diagnosticar esta enfermedad de esta intolerancia, ya he visto que el paciente se tiene que someter a estar en ayunas, a que se beba el agua y demás. ¿Qué técnica se tiene que utilizar para este diagnóstico en niños? ¿Esto no se puede utilizar en niños o cuál otro diagnóstico utilizáis? A día de hoy en niños, nosotros precisamente, parece que lo has preguntado aposta, sin saberlo, este verano vamos a hacerlo con niños, porque Venter Pharma nos lo ha propuesto. Este tema de Venter Pharma estamos trabajando con ellos desde el año 2014, hicimos un ensayo clínico, hemos hecho 2 validaciones más que nos han ido pidiendo que colaboráramos con ellos. Y ahora lo que nos piden es efectivamente validarlo para niños. Entonces ya tenemos las muestras que se han conseguido en la Comunidad de Madrid para empezar con ello y vamos a hacerlo este verano. O sea que estamos en ello. Muy oportuno. Muchas gracias. Nada. Bueno, vamos a continuar con la señora Cristina Sánchez, que es técnico superior del Laboratorio Clínico y Biomédico del Hospital Clínic de Barcelona, que nos presenta la comunicación automatización de la extracción del ácido desoxirribonucleico libre circulante en plasma en un laboratorio clínico de biología molecular, comparativa entre el método manual y automático. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Me gustaría agradecer al comité, tanto técnico como científico, por darme la oportunidad de poder presentar aquí este trabajo, que lleva por título Automatización de la extracción de ácido desoxirribonucleico libre circulante en plasma en un laboratorio clínico de biología molecular, comparativa entre método manual y automático. Para comenzar, me gustaría definir el ADN libre circulante, que recibe el acrónimo en inglés de cfDNA, por sus siglas en inglés Surfeit DNA. ¿Y qué es? Bueno, pues el cfDNA es el conjunto de fragmentos de ADN genómicos liberados a la circulación, procedentes principalmente de células apoptóticas o necróticas. Es, por tanto, un DNA que contiene parte de la información genética de los tejidos. Y actualmente es considerado un biomarcador no invasivo de gran utilidad en clínica. De hecho, se está utilizando en diagnóstico prenatal, como ha habido antes en una presentación previa, y también en el seguimiento de pacientes oncológicos y trasplantados. De esta forma, sí, no es necesario acudir a una biopsia, que sería un proceso más invasivo. La tecnología de ADN libre circulante requiere de unos grandes volúmenes de plasma de entre 2 y 5 mililitros, y la extracción es una tecnología basada en columnas de sílice. Decir que con el cfDNA que se obtiene se estudia por técnicas basadas en PCRs cuantitativas a tiempo real o por técnicas de secuenciación masiva. Es por ello que el objetivo de este estudio se centra en identificar un protocolo de extracción de ADN libre circulante eficiente, que tenga un elevado rendimiento y además así poder reducir el tiempo de respuesta para poder implementarlo en la rutina del laboratorio asistencial de biología molecular. Entonces, para nuestro estudio se utilizaron un total de 20 muestras de pacientes con trasplante alogénico. Estas muestras, como se puede observar en la diapositiva, primero tenían que realizarse una previa centrifugación para obtener un plasma libre de células contaminantes.
Es una preanalítica totalmente manual y tiene un proceso de 1 hora y media aproximada de duración. Puntualizar también que esta recogida, esta centrifugación es de vital importancia en el contexto de ADN libre circulante. Y ahora mismo la recogida de sangre se recomienda que se haga en tubos que contengan un preservante de la integridad celular postvenopunción. Este plasma obtenido lo realizamos de la extracción por columnas de sílice a través de un sistema de filtración. Este protocolo lo denominamos como protocolo M y puede procesarse hasta 24 muestras de forma simultánea. Como se observa, se utilizó un volumen de 5 mililitros de plasma, obteniendo un volumen diluido de 50 microlitros. A su vez, este plasma sobrante se procesó por 3 estrategias comerciales diferentes que basan la tecnología de la extracción del ADN en bolas magnéticas. Como vemos, cada una necesita un volumen diferente tanto de plasma como un volumen final diluido. Y respecto al número de muestras totales a procesar, vemos que el método A1 y el método A3 tienen un mayor número de muestras a procesar respecto al método A2. En esta diapositiva lo que se muestra serían los parámetros que se evaluaron. Por un lado, la concentración del ADN libre circulante en nanogramos microlitros, que se hizo por fluorometría, la longitud de los fragmentos, que se hizo por electroforesis microfluídica, y por último el tiempo de ejecución de la extracción, que como podemos observar, según las especificaciones, son para el método manual 4 horas, para el método automático A1 serían 3 horas y para los métodos automáticos A2 y A3 sería de 1 hora. Esta diapositiva muestra los resultados, que son, digamos, los más relevantes del estudio, donde en el panel de la izquierda podemos observar los datos numéricos de concentración en el eluido de cada protocolo y la representación gráfica de estos en el panel inferior. Como podemos ver, en el método manual obtienen los mejores resultados de concentración en el eluido en nanogramos microlitros, como puede observarse, hasta 3 veces más concentrados. Pero como cada uno de estos protocolos utilizaba un volumen de plasma y un volumen de diluido distintos, los datos se corrigieron para poder obtener los datos de recuperación efectiva. Y como observamos en la gráfica de la derecha, con el método automático A2 se obtuvieron los mejores datos de recuperación frente al resto de protocolos, siendo esto estadísticamente significativo, ya que con el protocolo automático A2 únicamente se utilizaba 1 mililitro de plasma. A continuación se pasó a evaluar de forma cualitativa el tamaño de los fragmentos, como ya he mencionado anteriormente, por electroforesis microfluídica. Antes de seguir con estos datos, me gustaría explicar que el cfDNA se caracteriza por tener un tamaño inferior a 200 pares de bases. Y como podemos observar en estas dos imágenes representativas del protocolo manual y el protocolo automático A2, que sería para la misma muestra, en ambos tienen un resultado equivalente y el pico se puede ver que efectivamente es inferior a 200 pares de bases. Como conclusiones, pues decir que el protocolo manual consigue los mejores datos de concentración en el eluido en comparación a los métodos automáticos, pero sin embargo el protocolo automático A2 obtiene los mejores datos de rendimiento. Y en cuanto al tiempo de ejecución, mientras que los protocolos automáticos A2 y A3 realizan la extracción del cfDNA en 1 hora, los protocolos manual y automático A1 superan las 3 horas de esta ejecución. Como conclusión general, decir que la extracción del cfDNA automática mediante el protocolo A2 reúne las características necesarias para su implementación en el laboratorio de rutina de biología molecular: eficiencia, rendimiento y disminución del error manual. Por último, me gustaría agradecer a todo el equipo del área operativa Core de Biología Molecular, en especial a mi compañera Michelle Aguilar y a las facultativas doctora Titos y doctora González por el apoyo y el seguimiento en este estudio. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, pues continuamos con la siguiente. Muy bien.
Quería preguntarte si el plasma que utilizáis para la extracción, si lo utilicéis directamente después de la extracción o hacéis algún tratamiento previo para hacerlo. El método. Con los métodos automáticos. Con el método ¿verdad? automático. Sí, pues con los métodos automáticos, con el A1 y con el A3, la muestra sí que necesita un procesamiento previo con alguna incubación, pero sin embargo con el automático A2 sí que se pone directamente la muestra en el cartucho. Entonces ganamos efectividad también aquí en tiempo. Ahora sí, ¿no? Muy bien, pues la siguiente comunicación la presenta el señor Jorge Job, técnico superior de documentación sanitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, con el título Tumores cerebrales y espinales infantiles en un hospital de tercer nivel. Evolución y la supervivencia, años 2000-2015. Lo tiene él. Bueno, hola otra vez, de nuevo. Os he hablado antes de los hematológicos, os voy a hablar ahora de los tumores cerebrales y espinales infantiles, en un rango un poquito más amplio de tiempo, de los años 2000 a 2015, porque nos vamos a centrar también a hablar de la evolución de la supervivencia. Los tumores originados en el sistema nervioso central son el tumor sólido más frecuente en niños y niñas, menores de 15 años, representando el 20% de los casos en el mundo desarrollado. Solo son superados en incidencia por las neoplasias hematológicas, como os he contado en el trabajo anterior. Con nuestro trabajo pretendemos cuantificar la incidencia de los tumores primarios del sistema nervioso central infantil en un hospital de alta complejidad como es el nuestro, el 12 de octubre, distribuir los tumores en las categorías diagnósticas de la Organización Mundial de la Salud. A los 5 años del diagnóstico, analizar la supervivencia de 3 maneras: de forma global en todo el periodo, por grupos de diagnóstico y, por último, comparando 2 cohortes, para lo que establecimos 2 grupos, uno con los pacientes diagnosticados entre los años 2000 y 2007 y el segundo con los pacientes, con los casos diagnosticados entre el 2008 y 2015. Y, por último, comparar nuestros resultados con los del Registro Español de Tumores Infantiles. Para llevar a cabo el estudio se analizaron todos los tumores primarios del sistema nervioso central, intracraneales y espinales, malignos, benignos y también inciertos, codificados y recogidos en el registro de tumores del hospital. Se recogieron datos clínicos descriptivos y retrospectivos desde el 2000 al 2015, utilizando como fuentes el conjunto mínimo de datos básicos de hospitalización, la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, y las historias clínicas de las consultas externas del servicio de radioterapia. Todos estos datos se analizaron con el software estadístico SPS. Respondiendo a nuestros resultados, se recogieron 218 tumores cerebrales que representaron el 32% del total de los pacientes oncológicos pediátricos de nuestro hospital, que es un centro de referencia nacional y regional en neurocirugía pediátrica. En cuanto a la distribución tumoral por sexos, vimos que existía un mayor porcentaje de casos en los niños, con un 52%, frente al 48% de las niñas. El grupo de edad más frecuente en el que se desarrollaron los casos estudiados fue el que va desde los 0 a los 5 años en ambos sexos. Respecto a la clasificación de las neoplasias según su histología o según el comportamiento de sus células tumorales, los grupos más frecuentes en el total del periodo del estudio fueron los astrocitomas pilocíticos y otros tumores astrocitarios con un 31,7%. En segundo lugar, los tumores astrocitarios y oligodendrogliales difusos, con un 15,1%, y en tercer y cuarto lugar destacamos los embrionarios y los ependimales, con un 14,2% y un 11% respectivamente.
Cuando analizamos los datos separados por estas dos cohortes que os he explicado antes, en la gráfica vemos la más antigua en color naranja, la más reciente en color azul. Vimos que los grupos histológicos más frecuentes se mantenían en las dos. Sin embargo, en la cohorte más reciente, la que va del 2008 al 2015, el grupo de los tumores ependimales aumentó su frecuencia hasta situarse en el segundo lugar, superando a los embrionarios. En la cohorte más antigua los teníamos en el sexto lugar y pasan en la cohorte nueva al segundo, con una frecuencia bastante alta. En relación con el análisis de la supervivencia, el 64% de los casos sobrevivieron a los 5 años del diagnóstico en el periodo del estudio. Por sexos, la supervivencia fue algo mayor para las niñas, con un 72% frente a la de los niños, que fue de un 69%. En cualquier caso, estimamos que se trata de una diferencia poco significativa. Lo más destacable, lo más interesante del estudio fue la comparativa entre las dos cohortes temporales, que sí mostró un aumento destacable del 15% en la supervivencia de la segunda cohorte respecto a la más antigua. Aquí en el gráfico vemos lo que estaba explicando, la comparativa de la supervivencia entre las dos cohortes. La línea inferior en azul representa la cohorte más antigua, la del 2000 al 2007, y la línea roja, la superior, representa la cohorte más reciente del 2008 al 2015. Y como veis, muestra un incremento del 15% en la supervivencia respecto a la anterior. La diferencia es de un 57 a un 73% en el caso más reciente. Comparando la supervivencia por grupos histológicos, vemos que fue del 86% en el grupo de los astrocitomas pilocíticos. Son unos tumores de crecimiento lento. Y como vemos en la línea verde superior, tienen mejor supervivencia. En la línea azul aparecen representados los astrocitarios y oligodendrogliales difusos, con una supervivencia del 47%. Y en la línea roja vemos los tumores embrionarios, que son malignos y de crecimiento rápido. En esta categoría, por ejemplo, estarían incluidos los meduloblastomas, que tienen peor supervivencia a los 5 años del diagnóstico. Con nuestro trabajo concluimos que los tumores del sistema nervioso central son más frecuentes en los niños que en las niñas, que durante el periodo del estudio, del 2000 al 2015, los 3 primeros grupos histológicos recogidos en el registro de tumores de nuestro hospital, los astrocitarios, los embrionarios y los ependimales, coinciden en este orden de frecuencia con los datos del Registro Nacional y suponen el 72% del total de las neoplasias del sistema nervioso central. Y que nuestros resultados describen una mejoría en la supervivencia del 15% de los tumores del sistema nervioso central en la cohorte de años más reciente. Si nos aventuramos a analizar las causas de este incremento en la supervivencia, pues cabría pensar en investigación, en ensayos clínicos, en los avances recientes en técnicas diagnósticas y quirúrgicas, siendo nuestra unidad de neurocirugía pediátrica un servicio de referencia nacional con gran experiencia en el tratamiento del cáncer del sistema nervioso central infantil. Muchas gracias. ¿Algún asistente quiere realizar alguna pregunta? Vale. Hola, buenas tardes. Mira, te quería comentar. Dices que los datos son iguales que el registro español de comité de tumores, o sea, de tumores oncológicos. Y en comparación con otros hospitales de vuestro mismo nivel, ¿cómo estamos? Pues no lo sé. Es un estudio que sería chulo hacerlo, la verdad. El tema el tema es la especificidad. O sea, no hay tantos hospitales que trabajen con oncopediatría. En Madrid yo creo que seríamos
La Paz y el Gregorio Marañón y nosotros. Entonces habría que hacerlo los tres juntos. O sea, es algo que hay que proponer las bases del estudio entre los tres. O sea, yo no puedo decirles, ¿por qué no hacemos uno igual que este? No, lo que sí, es verdad que sí que lo hacemos, ¿eh? O sea, en adultos lo hicimos el año pasado con el Marañón. Hicimos una comparativa, no recuerdo exactamente el fragmento temporal que usamos, pero coincidían en todos los resultados en adultos, por sexos coincidían los dos registros, el del Marañón y el nuestro. Y sí que estaría chulo hacerlo, la verdad, estaría guay. De tareas para el año que viene. Venga, pues hacemos este también. Yo ya hago el del COVID y hago este también. Sí, estaría bien. Pasamos a la cuarta presentación, que la hace Noemí Esperanza Giler, que es técnico superior del Laboratorio Clínico y Biomédico del Departamento de Bacteriología de IRTA Cresa de Barcelona, que nos presenta la comunicación test de susceptibilidad antimicrobiana como herramienta para una buena gestión del uso de antimicrobianos en granjas de bovino de engorde. Muchas gracias. La verdad es que yo voy a hablar de un tema muy distinto al que se ha estado hablando hoy, pero me siento muy contenta de poder representar en cierta manera a los técnicos superiores sanitarios que decidimos no dedicarnos a humanas, sino dedicarnos a animal. Entonces, bueno, dicho esto, hola, soy Noemí Giler, vengo de Barcelona y trabajo en un centro de investigación en sanidad animal que se llama IRTA Cresa. Yo estoy en el departamento de bacteriología y soy la técnica responsable de todos los procedimientos en laboratorio. Mi equipo de trabajo se dedica al estudio de los diferentes mecanismos de resistencia a antibióticos que desarrollan las bacterias, y todos nuestros proyectos están enfocados en una reducción del uso de antimicrobianos. Hoy en día existe un crecimiento exponencial en el número de bacterias que son resistentes a antibióticos por un sobreuso o abuso de los mismos. En concreto, en el proyecto del que voy a hablar hoy, que se llevó a cabo el año pasado en granjas de ternero de bovino de engorde, había 3 factores que propiciaban el desarrollo de bacterias resistentes a antibióticos. El primero era que los terneros eran reunidos desde diferentes orígenes en un mismo transporte. El segundo era que debido al estrés del transporte y a la corta edad de los animales, pues estos llegaban a la granja inmunodeprimidos y con muchas patologías y las más frecuentes eran respiratorias. Y por último, que nada más llegar a la granja se les administraba un antibiótico de amplio espectro sin identificar ni diagnosticar al animal enfermo. Entonces, los objetivos de nuestro proyecto era, primero, queríamos demostrar que un buen diagnóstico previo a la administración de antibióticos es una buena herramienta contra el desarrollo de resistencias. Luego también queríamos evaluar la recirculación de patógenos dentro de una misma granja, pero entre diferentes lotes de animales. Y por último, queríamos evidenciar la capacidad que tienen las bacterias de desarrollar resistencias. Para conseguir nuestros objetivos hicimos un diseño experimental. En este diseño experimental se seleccionaron 2 granjas que tuvieran una rutina de administración de antibióticos que fuera distinta. Por cada granja se hicieron 2 visitas, una el primer día de los animales en la granja, día 0, y luego 30 días después de que los animales hayan llegado a la granja. En cada visita se obtuvieron 2 hisopos nasofaringios, uno para microbiología y otro para biología molecular, y además se hicieron ecografías pulmonares para determinar las lesiones que tenían estos terneros. A estas ecografías se les dio un score numérico del 1 al 4, donde 1 eran animales que no tenían lesiones pulmonares y 4 animales con lesiones pulmonares muy graves. Y para evaluar la recirculación de patógenos dentro de la misma granja se repitió exactamente el mismo proceso 6 meses después con un lote de animales distintos, pero en las mismas granjas. Muy bien. Una vez llegaban las muestras al laboratorio, como dije antes, se llevaban a cabo técnicas de microbiología y de biología molecular. Para empezar con la microbiología, las bacterias más comunes causantes de pulmonías en terneros son la Pasteurella, la Moraxella y la Mannheimia. Son bacterias que son gram negativas y forman unas colonias grises, medianas y mucosas. Entonces, lo primero que se hacía, nada más llegar las muestras al laboratorio, era sembrarlas en un agar rico, como es el agar sangre, y aquí obteníamos, pues como se ve en la diapositiva, un crecimiento inespecífico. Entonces, se seleccionaban las colonias que tenían la morfología de interés y se aislaban otra vez en el mismo medio, agar sangre, para poder tener un cultivo puro. Una vez aisladas, se confirmaba que fueran gram negativas con una tensión gram y después se identificaban bioquímicamente con el sistema VITEC. Entonces, una vez teníamos la bacteria identificada y aislada, hacíamos un estudio fenotípico de las resistencias con la técnica de concentración mínima inhibitoria.
Muy bien. En la parte de biología molecular hicimos extracción y purificación de ADN por columna, medimos concentración y calidad por qubit y nanodrop y después secuenciamos en el laboratorio el gen 16S con tecnología nanopore para hacer un estudio de la microbiota. Este tema de la secuenciación en el laboratorio es muy bonito y muy extenso, por lo que no lo puedo abarcar, pero si tienen preguntas luego las podemos comentar. Muy bien, a modo de resultados. Empezando con la primera granja, el gráfico de más a la derecha es un resumen general de los scores pulmonares. Entonces podemos ver cómo a día 0, el primer día de los animales en la granja, estos animales tenían en su mayoría un score pulmonar de 1, es decir, que no tenían lesiones pulmonares. Mientras que a día 30, más del 50% de los animales habían desarrollado lesiones pulmonares muy graves. El gráfico de la izquierda, el segundo, hace referencia al incremento en el número de cepas de interés encontradas, esa Pasteurella, Moraxella y Mangemia. Entonces vemos que en esta granja hay un incremento muy grande en el número de cepas encontradas. Para la granja número 2 tenemos resultados parecidos en los scores, donde otra vez más del 50% de los animales tenían unas lesiones pulmonares muy graves y también se puede observar un leve incremento en el número de cepas de interés encontradas. En el estudio fenotípico de las resistencias, que podríamos decir que es el corazón de este proyecto, para la granja número 1 los animales solo fueron medicados el primer día que llegaron a granja con tulatromicina solamente. Entonces, vemos aquí que a día 0 el 100% de las cepas encontradas eran sensibles a todos los antibióticos testados, mientras que a día 30 el 78% de las cepas encontradas habían desarrollado multiresistencias, es decir, que eran resistentes a más de 3 familias de antibióticos. Para la granja número 2 tenemos un incremento de la resistencia un poco más agresivo porque el tratamiento fue más agresivo. Vemos que fueron medicados con tulatromicina, sulfonamida, florfenicol y doxiciclina y en varios puntos de tiempo. Y observamos lo mismo. A día 0 la mayoría de las cepas eran sensibles a los antibióticos testados, mientras que a día 30 todas las cepas encontradas eran multiresistentes, llegándose a encontrar casos como por ejemplo la oxitatriciclina y la sulfonamida, donde el 100% de las cepas encontradas a día 30 eran resistentes a estos antibióticos. Los resultados a nivel de secuenciación que obtuvimos, pudimos elaborar a partir de aquí un gráfico de betadiversidad, que es la que se utiliza para hacer un estudio, una comparación del microbioma entre dos grupos diferentes. Entonces nosotros hicimos una comparación entre las taxas que se encontraron en la misma granja en un primer lote de animales y luego 6 meses después en un segundo lote de animales. Entonces, como podemos ver, para ambas granjas hay un buen número de taxas que coinciden, que se encuentran tanto a día 30 del primer lote de animales como 6 meses después, en día 30, de otro grupo de animales, pero en la misma granja. Entonces, como conclusiones, sacamos primero los tratamientos antibióticos que se están administrando favorecen la selección y el desarrollo de bacterias que son resistentes. También pudimos demostrar que existe una recirculación de patógenos dentro de la misma granja, pero entre diferentes lotes de animales, lo que pone en duda la higiene y desinfección de las granjas. Y por último, que es imperativamente necesario dar un buen diagnóstico del animal antes de proporcionar un antibiótico correcto a la concentración correcta. Muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Interesante. Sí, sí. Y desconocido, ¿no? Nunca lo hubiese imaginado. Una pregunta. O sea, la profilaxis antibiótica, entiendo que la receta un veterinario, ¿o no? En una granja, es que... No sé si va. No. Ese es el problema que existe en las granjas de engorde. Los animales son los grandes olvidados, los animales de producción, porque no se los diagnostica, no se les hace nada. Simplemente se le da lo que se llama un cóctel de antibióticos, que es pues todos los antibióticos conocidos que puedan estar funcionando. Entonces, claro, alguno funciona, pero el resto crea resistencias a los antibióticos. Y lo administra el dueño de la empresa, el capataz, las granjas, fuera, sí. ¿no? El caso es que conlleva una gran pérdida económica para las granjas diagnosticar a los animales, porque tienen que parar producción, tienen que separar animales, esperar un tiempo. Entonces es lo que estamos intentando cambiar, ¿no? Para mejorar el estilo de vida, la calidad de vida, como quien dice, de los animales de producción.
Y por ende de las personas. Por ende de las personas, estamos muy conectados. Es lo más grave. Gracias, muy interesante. Sí, sí. Sí, constato que es muy interesante y desconocido para muchos de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos... Ay, perdón. Hola, soy yo de nuevo. Hola. No, me ha parecido muy interesante. Bueno, yo el campo de la microbiología siempre me ha gustado mucho. He estado 10 años haciendo microbiología. Entonces, en los estudios de microbiota, ¿habéis visto si hay grupos de patógenos nosocomiales que favorecen a que los animales se enfermen antes, como se está haciendo ya en estudios en humanos? ¿Habéis probado de buscar esta comparativa? Nosocomiales, sí, se aplicaría también aquí. Por eso hicimos una evaluación de la recirculación de patógenos en la granja, porque esto pues evidenció que realmente no se limpian ni las tetinas ni los comederos de los animales, entonces sí que favorece. Se podía considerar que todas las que van recirculando son nosocomiales. ¿Contestaste la pregunta? A lo mejor no la contesté bien. Sí, ok. Sí. Bueno, os damos las gracias y vamos a pasar al segundo grupo. Muchas gracias. Vale. Vale. Pueden subir la señora Laura Piñol, la señora Marta Díaz, la señora Ana Escalante y la señora Dolors López, por favor. Venga, tranquila. Va a comenzar la señora Laura Piñol, que es técnico superior de Laboratorio Clínico y Biomédico del Hospital Clínic de Barcelona y que nos va a presentar el trabajo que lleva como título Estudio del gen CYT21A2 en muestras de ADN procedentes de sangre seca en papel. Hola, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar introduciendo la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Eso quiere decir que para desarrollar la enfermedad necesitamos encontrar un cambio genético en ambos alelos. Esta enfermedad, en más del 90% de los casos, es por déficit de la actividad de la enzima 21-hidroxilasa. Esta la podemos encontrar en el punto 3 de la fotografía de la diapositiva y en función de su deficiencia se divide clínicamente en 3 grupos, ordenado de menor gravedad a mayor. La forma no clásica o tardía, encontramos una deficiencia parcial, una deficiencia enzimática parcial y se desarrolla en mujeres pospuberales con hirsutismo, menstruaciones irregulares e infertilidad. Y en los hombres puede pasar desapercibida. En la clásica virilizante simple encontramos una deficiencia enzimática media manifestándose las clínicas del grupo anterior, y además clitoromegalia en sexo femenino y pubarquia precoz en ambos sexos. En la última, y sería la más grave, que es la clásica pérdida salina, encontramos una deficiencia total de esta enzima 21-hidroxilasa, produciendo un déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides, produciendo una crisis adrenal en las 3 primeras semanas de vida y además manifestando todas las demás clínicas de los 2 grupos anteriores. La enzima 21-hidroxilasa está codificada por el gen CYT21A2, que está formado por 10 exones y situados en el brazo corto del cromosoma 6. Los cambios que podemos encontrar en el gen CYT21A2 son mutaciones puntuales o reordenamientos como delecciones o conversiones. En la imagen podemos ver la estructura del gen y las mutaciones puntuales más habituales. Entonces, la complejidad que encontramos para el estudio del gen CYP21A2 es la presencia de un pseudogen. El pseudogen es un gen inactivo y que tiene una homología del 98% en los exones y un 96% en los intrones, con lo que causa una dificultad para amplificar selectivamente el gen. Y dada la longitud del gen,
es necesaria la amplificación de 2 amplicones de 1.900 pares de bases y 2.700 pares de bases, que en la fotografía de la derecha podemos ver ambas combinaciones de los amplicones. Vale, entonces nuestro objetivo es valorar la realización del estudio genético en el gen CYP21A2 en ADN extraído de sangre seca en papel y así valorar la posibilidad de incluir dicho estudio en el programa del cribado neonatal. Para el estudio de las mutaciones puntuales se realiza mediante amplificación y secuenciación Sanger. El proceso comienza por una extracción de ADN de la sangre seca en papel que actualmente se realiza mediante MagnaPur, que tiene una duración aproximada de 3 horas. Posteriormente, una vez extraído el ADN, se realiza la amplificación de ambos amplicones con unos primers selectivos para amplificar únicamente el gen. Una vez tenemos nuestro producto de PCR de ambos amplicones, se procede a hacer la purificación y secuenciación mediante unos primers específicos situados en varios puntos del gen para una mayor cobertura. Una vez finalizada la reacción de secuenciación, se realiza electroforesis capilar para obtener los electroferogramas. Y como por el amplificación y secuenciación Sanger no se pueden ver las delecciones y conversiones, se realiza el MLPA. El kit que utilizamos para la hiperplasia suprarrenal congénita es de la casa MRC Holland y la salsa específica para la hiperplasia suprarrenal congénita es el P050. Una vez realizada la técnica del MLPA, se analiza por electroforesis capilar. Los resultados obtenidos se analizan mediante dos programas, el GenMapper, que mide el área de los picos de cada producto amplificado, y el Sequence Pilot, que compara la información de los pacientes con los controles. En los resultados, mediante amplificación y secuenciación Sanger, podemos ver en la primera foto que conseguimos obtener amplificación de ambos amplicones específicos para el gen. Las dos primeras bandas de P1 y P2 sería la primera combinación de primers para un amplicón, que sería de 1.900 pares de bases, y la segunda corresponde al otro tramo del otro amplicón, que con otros 2 primers específicos de 2.700 pares de bases. Y como la secuenciación se realizaron con unos primers que se solapaban entre ellos para una mayor cobertura, podemos ver en los electroferogramas la secuencia. La primera es el inicio con el final, y la siguiente secuencia sería la de abajo, la misma, pero con la cobertura conseguimos que no haya ningún trozo que no podamos ver. Mediante el MLPA obtuvimos un perfil de fragmentos evaluables en 7 de las 8 muestras de sangre seca en papel estudiadas, y el primer gráfico sería el analizado por el GenMapper, que mide el área de los picos, y en el de abajo en el Sequence Pilot, que en la barra lila podemos ver la barra del control, y la verde sería la de nuestro paciente. En este caso es un resultado de un MLPA normal. En caso que hubiera una delección, por ejemplo, en heterocigosis, la barra verde se vería reducida a la mitad, y si fuera en homocigosis no veríamos banda. Entonces podemos concluir que se puede realizar el estudio del gen CYP21A2 en muestras de ADN procedentes de sangre en papel, y posibilitando la inclusión del estudio en el cribado neonatal, pudiendo obtener una muestra menos invasiva y facilitando la conservación y transporte de la muestra. Muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar una pregunta a la ponente? No. Gracias. Bueno, continuamos con la señora Marta Díaz, que es técnico superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y que nos presenta una comunicación sobre el sarcoma de Ewing. Venga. Ay, se me ha movido esto. Hola, yo soy Marta, como ha dicho, y os voy a explicar un poquito en qué consiste el panel OncoMile Childhood, de la secuenciación de nueva generación.
El panel Oncomile Childhood es un panel de secuenciación de nueva generación, de NGS, que está diseñado para diversos tumores infantiles. En este caso que os voy a explicar es un sarcoma de Ewing, pero también está diseñado para diversos tumores sólidos, leucemias y tumores cerebrales. Este panel analiza tanto el DNA como el RNA y nos permite detectar numerosas mutaciones puntuales y fusiones génicas. Lo que podemos observar en la foto es que a través del DNA podemos ver cómo, en este caso, muta este gen, pero con el RNA, en la NGS, la información que nos da es esa fusión donde perdemos ese amplicón y podemos fusionar tanto el gen A con el gen B. Este es el panel del panel Oncomile Childhood, que mira más de 200 genes en la misma secuenciación, por eso es una secuenciación masiva. El objetivo de este caso era detectar la fusión concreta en un caso de un sarcoma de Ewing en un paciente de 14 años que tenía una lesión pélvica. Como he explicado anteriormente en un póster, se hizo la técnica rutinaria de la hematoxina eosina, donde se diagnosticó un tumor de células pequeñas redondas que era compatible con un sarcoma de Ewing, con un sarcoma, y posteriormente se le realizó dos técnicas de inmunohistoquímica, el CD99 y el NKX2.2, y a nivel del DNA se realizó la técnica de biología molecular, la hibridación fluorescente in situ, el FISH, donde aquí ya teníamos el diagnóstico de la mutación de dicho sarcoma, que es el EURS-R1. Para iniciar la técnica de la NGS tenemos que preparar unas librerías que consisten en fragmentos de DNA y cDNA que tras unos pasos enzimáticos los preparamos para dicha secuenciación, y en el Hospital de Vallebrón utilizamos el protocolo estipulado por Thermo Fisher. En primer lugar, lo que recibimos es la medida de hematoxilina, donde el patólogo nos señala la zona tumoral. Posteriormente nosotros cortamos los rollitos que les llamamos de parafina para poder hacer la extracción, tanto de DNA como de RNA. Según el tamaño de la muestra, podremos hacer la extracción de DNA manualmente si es muy pequeña, o la haremos de forma automática, y el RNA la haremos de forma manual. Y posteriormente iniciaremos la preparación de librerías. Para realizar la preparación de librerías, en primer lugar, os explico. Trabajaremos con 8 muestras de 8 pacientes diferentes y tendremos 2 filas de 8 muestras de 8 tubos de DNA y 2 de RNA, ¿vale? Para poder amplificar el RNA, lo que tenemos que hacer en primer lugar es hacer una transcripción reversa del RNA para pasarlo a un DNA complementario, a un cDNA, para poder ser amplificado. Y posteriormente procederemos a la amplificación de dicho DNA y dicho RNA. El siguiente paso que realizamos es el llamado la digestión. En la digestión lo que hacemos es simplemente pasar las filas que teníamos 16, 16 de DNA y 16 de RNA. Lo que hacemos es que les llamamos pools. Pasamos el pool 2 al pool 1 de DNA y el pool 2 de RNA al pool 1 de DNA. Y volvemos a amplificar para poder recortar esos fragmentos, esas cadenas en fragmentos mucho más pequeños, para posteriormente en la secuenciación poder tener un número mayor de lecturas. La secuenciación, la NGS, no vamos a meter las 8 muestras directamente, vamos a meter un tubo con todas las muestras juntas, tanto de DNA como de RNA. Para poder identificar estas muestras, añadimos unos barcodes, que son unos adaptadores que se van a enganchar al inicio y al final de cada cadena, y en un Excel, en unas planillas con las que trabajamos, pondremos la identificación de la muestra, el número de muestra y qué barcode lleva, para posteriormente saber identificar esas muestras, porque si no, no sabríamos cómo identificarlas de ninguna manera.
El siguiente paso es purificar la purificación y la evolución de librerías, que consiste en eliminar las sales y enzimas que no necesitamos para nada a través de unas bolas magnéticas. En primer lugar, añadimos un reactivo llamado Ampur XP, que es un reactivo muy viscoso, y lo que hacemos es mezclarlo con las cadenas de ADN y de RNA y lo ponemos durante 2 minutos a temperatura ambiente en las bolas magnéticas. Las bolas magnéticas lo que hacen es atraer las cadenas de DNA y de RNA hacia el fondo de los tubitos para poder luego sacar nosotros el sobrenadante. Finalmente, extraemos el sobrenadante del Ampur XP y añadimos alcohol de 70. Volvemos a poner durante otros 5 minutos en la placa de bolas magnéticas y finalmente sacamos el sobrenadante con mucho cuidado y nos quedaremos con el final del tubo. Abajo tendríamos lo que es el DNA y el RNA. En este momento es donde vamos a juntar todas las muestras en una sola muestra. Lo que hacemos es se tiene que realizar una PCR cuantitativa para saber qué cantidad de DNA tenemos y qué cantidad de RNA tenemos, y esto lo hacemos con el Ion Chef. El Ion Chef es una máquina donde nosotros vamos a meter ese tubo donde ya hemos juntado todas las muestras de DNA y de RNA y nos va a cargar el chip, que es el chip que tenemos aquí al lado, que ese chip va a ir directamente al secuenciador, que es donde obtendremos el resultado de la PCR. Finalmente procedemos a la secuenciación, donde metemos el chip en el ion S5XL, para nosotros el GeneXus, y automáticamente, cuando acaba el programa, se suben los resultados a una plataforma. En este caso, el sarcoma de Ewing, se hicieron unas lecturas de 29.349 lecturas y determinó la translocación del EUS-R1 con el FLY1. Esto es lo que posteriormente el biólogo molecular ve en la plataforma y posteriormente realiza el informe de biología molecular. Las conclusiones con las que tenemos es que en un sarcoma de Ewing el gen EUS-R1 se fusiona mayoritariamente en un 90% con el FLY número 1, aunque también se puede fusionar con los miembros de la familia ETS, que son factores de transcripción que son procedentes de la familia de 26, como pueden ser el ERG, el FEP, el ETB1. ¿Vale? En estos casos hay entre un 5 y un 10% de fusión. Ya estoy. Y el E1AF y el ZSG son un tanto por ciento muy pequeño. Por lo tanto, gracias a este panel podemos tener la translocación concreta que nos va a aportar un valor diagnóstico, de pronóstico y una predicción de respuesta al tratamiento. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta de los asistentes? Muy bien, pues seguimos con la señora Ana Escalante, que es técnico superior en Laboratorio Clínico y Biomédico del Hospital Clínic de Barcelona, y que nos presenta la comunicación que lleva por título Validación de un método por gases masas para el análisis cuantitativo de metadona en plasma. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Como os acaban de decir, el título de mi presentación es Validación de un método por cromatografía de gases, espectrometría de masas para el análisis cuantitativo de la metadona en plasma. Bueno, pues para empezar, ¿qué es la metadona y para qué se utiliza? La metadona pertenece a la familia de los opiáceos, se administra por vía oral y tiene un metabolismo hepático, por tanto se excreta por la orina. Y si os acordáis del título, he dicho en plasma. Aquí en la presentación veréis por qué. Se utiliza ampliamente en el tratamiento de deshabituación de pacientes dependientes de otros opiáceos, ya que se adhiere en el cerebro a los receptores de estos y así evita el síndrome de abstinencia y el deseo de consumo. Por ello, la monitorización de las concentraciones plasmáticas puede ser útil para el tratamiento más preciso en estos pacientes. Sin embargo, como
sabemos todos, cada paciente es un mundo y por tanto existe una elevada variabilidad de respuesta interindividual explicada por factores farmacogenéticos y farmacocinéticos. El objetivo de esta presentación y este estudio fue validar un método cuantitativo para determinar las concentraciones plasmáticas de la metadona por cromatografía de gases, espectrometría de masas, que es mucho más preciso que lo que tenemos hasta ahora en orina, que es simplemente por inmunoanálisis. Para validar este método seguimos las directrices marcadas por la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, como consecuencia de hacer esto, era mejorar la deshabituación a opiáceos de los pacientes, monitorizando terapéuticamente la metadona y evitar en ellos dosis tóxicas. Para preparar todo esto tuvimos que hacer una curva de calibración dentro del rango terapéutico de la metadona en plasma que está estudiado, que es de 400 a 600 nanogramos mililitros. Nosotros, para empezar, tuvimos que hacer 2 soluciones madres de metadona a diferentes concentraciones de 2 microgramos mililitro y 10 microgramos mililitro para poder hacer la curva de calibración de 70 nanogramos mililitro a 2000 nanogramos mililitro, incluyendo así el rango terapéutico y haciendo parte inferior y parte superior. Para poder realizar esta curva de calibración, lo que hacíamos era 1 mililitro de plasma blanco sin drogas estudiado por el banco de sangre y sin otras cosas, o sea, plasma sin más. Le añadíamos 1 mililitro a una batería de tubos y sacábamos la cantidad que veis en cada columna de ese plasma y le añadíamos la misma cantidad para tener el volumen final de diferentes concentraciones de metadona. Esto lo hicimos así porque al la metadona estar diluida en metanol con el plasma precipitaba y luego la extracción se complicaba más. Hicimos lo mismo para la metadona deuterada, que lo utilizamos como estándar interno a una diferente concentración, y luego los controles de calidad que hicimos también había un punto dentro del rango terapéutico, uno por encima y otro por debajo. Y lo hicimos de manera similar a los calibradores, quitando la cantidad y añadiéndole en la metadona que era necesaria. La extracción de estos mililitros de plasma constaba de varias partes. Entonces, una vez teníamos el mililitro de plasma, le añadíamos 200 microlitros de la metadona deuterada que habíamos preparado, 4 mililitros de un tampón fosfato a un pH 6 conocido, por tal de poder ajustar el pH de esta muestra, y podíamos empezar la extracción en un sistema de vacío por columnas SPE en fase sólida. Entonces, primero de todo hay que acondicionar estas columnas para que la resina se amolde y pueda coger nuestro analito de la mejor manera posible. El acondicionamiento de estas columnas fueron 2 mililitros de metanol, 2 de agua milicu, agua pura, y 1 mililitro del mismo tampón para hacer el mismo efecto en la columna, en su resina, que es la parte blanca que se ve ahí debajo, que no sé si se aprecia muy bien. A ver, esta parte justo de aquí, eso es la resina donde se queda nuestro analito. Entonces añadíamos el tampón para hacer el mismo efecto que en la muestra. Pasábamos nuestra muestra con cuidado y luego lavábamos la columna para quitar de las células del plasma que no nos interesaban y quedarnos con nuestro analito a analizar. El lavado de la columna se realizaba con 3 mililitros de agua milicu, 1 mililitro de ácido acético glacial a 1 molar y 3 mililitros de metanol. En este punto sacábamos la tapa de la bomba de vacío y en esta gradilla de aquí añadíamos un tubo de vidrio y eluíamos lo que nos interesaba de la columna. Entonces aquí llevábamos este tubo a evaporar y se reconstituía con acetato de etilo. Una vez evaporado se pasaba al vial de inyección, que es esa fotografía, y luego lo teníamos preparado para analizar en nuestro cromatógrafo de gases, espectrómetro de masas. Es de la marca Agilent, no puedo profundizar mucho en él por el tiempo que tenemos, pero deciros que aquí van los viales, es inyección automática, aquí está la columna cromatográfica de 30 metros, es capilar, es muy finita, no ocupa mucho, pero sí son 30 metros.
y este cromatógrafo nos daba los resultados en unos cromatogramas como estos, en los que tenemos el tiempo, el pico, y el cromatógrafo nos da el espectro de masas, que es característico para cada pico. Entonces, este de aquí es el de la metadona y este es el de la metadona adulterada que teníamos que buscar en todos nuestros calibradores, controles o muestras que inyectábamos. Bueno, pues como resultados, comentaros que hicimos la linealidad, que son las directrices que nos da la Agencia Europea del Medicamento. La linealidad es la relación que existe entre la respuesta del detector y la concentración del analito. Se tiene que ajustar a una línea de regresión que, como veis, es del 0,999 y se acepta si el coeficiente de variación es el más o menos 15% del valor nominal, es decir, lo que sabemos la concentración que tiene que dar. En este caso veis que todo es correcto. Sigo que me estoy excediendo, ¿verdad? Precisión y exactitud. La precisión es lo parecido de los replicados entre sí. Exactitud es lo que se ajusta al valor nominal. Igual es el más o menos 15%, excepto en el límite de detección, que es el 20%. Entonces, bueno, y más cosas que vimos, pues el límite inferior de cuantificación, que es la menor concentración del analito que puede determinarse con la precisión y exactitud, con un coeficiente de variación inferior al 20%, en este caso lo determinamos en 70 nanogramos mililitro. La integridad de la dilución, que preparamos una dilución preparamos una muestra de superior a nuestro calibrador más alto, la diluimos, la inyectamos 5 veces en el cromatógrafo y no tendría que pasar de ese 15%. El arrastre o carryover, que es una de las cosas que hay que hacer de lo primero para poder seguir con la validación y ver que no haya arrastre de concentraciones elevadas a las siguientes muestras. Para hacer el carryover arrastre se inyectan los calibradores más altos y después blancos, y tiene que haber el menos 20% del límite de cuantificación, el 70 nanogramos mililitro, y el 5% para estándar interno. Sí, ya llego. Y como conclusiones, pues deciros que el método cumple con todos los criterios de validación de la EMA, puede ser de utilidad clínica en el tratamiento de la metadona para estos pacientes, cumpliendo y mejorando el perfil de seguridad y eficacia, y la monitorización terapéutica de la metadona ayudan a individualizar la dosis y optimizar el tratamiento en estos pacientes. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, por último, la señora Dulos López, que es técnico superior en Laboratorio Clínico y Biomédico del Hospital Cammises de Ibiza, con la defensa del trabajo que lleva como título El laboratorio y la pandemia, renovarse en tiempos de COVID. Adelante. Buenas tardes. Sé que todos tienen ganas ya de empezar la fiesta esta noche por Granada, con lo cual voy a ser muy corta y muy concisa. Os vengo a explicar un poco cómo vivimos en el laboratorio del Hospital Cammises la pandemia y la herencia que nos ha quedado de esa pandemia. Bueno, para empezar, el laboratorio del Hospital Cammises se encuentra dentro del área de salud de Ibiza y Formentera, que da servicio a unos 150.000 habitantes censados, que se llegan a triplicar en verano. Es un hospital comarcal de unas 307 camas en el Hospital Cammises y 12 camas en el Hospital de Formentera. En él trabajan 2.200 profesionales. Bueno, os voy a hablar un poco así muy por encima del personal que solemos tener en el laboratorio en turno de mañana. Son unas 20 personas en turno de mañana, una persona que entra a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, que es ese medio que veis por aquí, y una persona en turno de tarde. Tengo 3 personas en turno rodado en urgencias de 12 horas de mañana y 2 de noche. En el laboratorio están repartidas más o menos las personas de esta manera, y hay 3 enfermeras que pertenecen a hematología, pero están en extracciones. Muy bien, el papel del laboratorio en la pandemia básicamente ha sido el del diagnóstico del SARS-CoV-2 mediante PCRs, los marcadores de evolución y respuesta al tratamiento. En nuestro caso, los más usados, al ser un hospital pequeño, eran la ferritina, la interleucina, el dímero D y las gasometrías.
y la vigilancia epidemiológica mediante los anticuerpos totales, los IgM, los IgG y la seroprevalencia. Os voy a contar un poco la primera ola, no os contaré todas las olas porque me podría extender muchísimo, os haré una revisión básica de la primera ola y luego un poquito cómo han quedado las 3 partes más importantes, donde hemos conseguido más cosas. Bueno, evidentemente en la primera ola hay que hacer PCRs. ¿Quién empieza a hacer las PCRs? Evidentemente es en nuestro hospital de referencia, el Hospital Universitario de Son Espases, y eso significa que mientras conseguimos que se monten las PCRs en el laboratorio de Can Misses, buscamos un espacio y conseguimos que se monte toda la maquinaria y se forma el personal, pues pasan unos cuantos meses y hay que hacer envíos de muestras y muestras que llegan y llegan y llegan. Y eso supone un atraso en los resultados de entre 48 y 72 horas cuando no son 4 o 5 días. Porque claro, cuando les empiezan a llegar muestras de todas las islas al Universitario de Son Espases y no tienen suficientes residentes, ni suficientes técnicos, ni suficiente material, pues aquello se demora bastante. Mientras tanto, tenemos un hueco en el laboratorio de microbiología y se decide crear la sección de biología molecular, aprovechando un espacio que quedó incompleto cuando terminaron las obras del nuevo hospital, un espacio que era para el laboratorio de micobacterias. Decidimos aprovechar ese espacio, hablar con la dirección y ellos mismos se encargan de hacer un par de obras, un par de reformas y adecuan el espacio para toda la parte de la biología molecular. Mientras tanto se pone esto todo en marcha, llegan también los analizadores de point of care. Evidentemente todas las casas comerciales llegan con sus point of care y ofrecen un montón de point of care. Normalmente empiezan por microbiología, luego terminan también por urgencias. Todos son paneles multirespiratorios, son paneles caros, son paneles rápidos, eso sí, pero tenemos un inconveniente. Claro, nos faltan la escasez de reactivos. Normalmente nos mandan los reactivos desde el Hospital Universitario de Son Espases, nuestro hospital de referencia, y hemos llegado a tener que usar 140 test en 15 días y ha habido olas en las que a lo mejor teníamos 140 test para todo un mes, con lo cual hemos tenido que hacer muchas virguerías. Entended un poco que estamos en una isla, todo llega mucho más tarde o no llega directamente. Entonces hemos tenido que hacer muchas historias. El laboratorio de microbiología también refuerza el personal, pasa un personal 5 técnicos a 8 técnicos, se hace un turno más y empiezan a formarse gente para empezar a hacer biologías moleculares, pero enseguida hay un incremento de personal para poder dar cabida a toda la preparación de las muestras en los envíos, a todos estos point of care. Al catálogo de urgencias se incorporan todos los marcadores de evolución y respuesta al tratamiento para pacientes COVID y ellos también tienen refuerzos de personal, sobre todo en momentos puntuales de las mañanas con las llegadas de las muestras de los pacientes de planta. Y bueno, ¿qué os voy a decir? La escasez de reactivos ha sido para todos, pero claro, lo que os digo, imaginaros a nivel de islas en la que no llega nada y no te llega y no puedes enviar un camión porque no pasa el camión. Si no llegan en barco o llegan en avión, o a lo mejor te paran el avión con tus reactivos en otro sitio y se los quedan y cuando ha llegado el avión a Ibiza no te queda nada. Bueno, pues dentro de lo que ha sido todas las oleadas os voy a dar 3 pinceladas de lo que era la toma de muestras, el point of care y la microbiología, que es donde más hemos ganado y donde más nos hemos hecho ver. Bueno, en la toma de muestras para PCR resulta que hay escasez de personal de enfermería y se le plantea a la dirección de enfermería la contratación del personal técnico para la toma de muestras. Ellos hacen una solicitud a su departamento legal y evidentemente los técnicos del laboratorio podemos extraer muestras y contratan de la bolsa de técnicos a todo el personal técnico que estaba disponible en ese momento para que salga a los equipos, a las unidades volantes de atención al COVID y realizando tomas de muestras y las pruebas rápidas para antígenos a pie de calle. Se forma un equipo de 15 técnicos y durante pues el año entero 15 técnicos y luego fueron reduciendo, pero muy poquito a poco, se mantuvo mucho tiempo los técnicos. Esos técnicos también formaron a un montón de personal. Actualmente seguimos haciendo la extracción de muestras para PCRs prequirúrgicas y tenemos 2 técnicos asignados al laboratorio para esta toma de muestras. Y ellos mismos hacen autogestión, ellos mismos revisan sus agendas, sacan sus listados, llaman a los pacientes cuando el paciente no puede acudir, van a los domicilios, realizan ellos mismos toda su autogestión. Incluso salen cuando hay cribados a residencias. En cuanto al point of care,
Bueno, empezaremos con todo lo que eran estudios de anticuerpos, estudios rápidos de anticuerpos y antígenos. Lo que se hace desde el laboratorio es realizar los protocolos y la formación a los diferentes equipos. Al final se forman equipos de la UAC, a los SWAPs, al 061, a urgencias, a personal hospitalario. Al final todo el mundo quiere aprender a hacer sobre todo las pruebas rápidas de antígenos porque son fáciles, se necesita una respuesta rápida, un resultado rápido y al final ahora mismo se están utilizando todavía en atención primaria. Y en la atención hospitalaria se están utilizando a nivel de urgencias y el equipo técnico de extracciones que tenemos. Los point of care de PCR siguen en uso y hay una amplificación de técnicas de las cuales os hablaré en las conclusiones. Gasómetros. Bueno, en cuanto a los gasómetros, se realizó un apoyo logístico y técnico a las UCIs desde el laboratorio y actualmente tenemos un point of care a media jornada. Bueno, microbiología, evidentemente el laboratorio que más cambios ha asumido durante la pandemia en todos los lados y bueno, es el que se ha encargado del diagnóstico mediante PCR rápida y convencional y la vigilancia epidemiológica. Todos los laboratorios de microbiología han realizado vigilancia epidemiológica. Es el que ha tenido más aumento de plantilla y horarios de trabajo. Se tuvo que poner un turno de tarde y crecieron en 3 técnicos, uno solo para PCR, uno de refuerzo y el otro turno de tarde. Evidentemente durante la segunda, tercera ola había muchísimo más personal en microbiología y entrábamos a chorro y había horario de mañana y tarde. Por la noche no se llegó a trabajar porque los microbiólogos eran los que eran y no podían validar tantas PCRs como podían salir. Vale, ya casi estoy. Se crea una sección nueva de biología molecular y bueno, ha sufrido la escasez de material fungible y reactivos, con lo cual el ingenio se agudiza en esta sección. Como conclusiones, la pandemia nos ha traído un incremento de un 20% en la plantilla de técnicos, siendo 29 antes de la pandemia a 35. Tenemos 2 técnicos más en un pool de extracciones, son los que hacen las extracciones de la PCR prequirúrgica, 3 técnicos en microbiología y un técnico oculto en el banco de sangre. No es oculto, es un puesto que debería ser de enfermera de extracciones más, pero como no hay enfermeras para contratar, nos contratan a un técnico mientras no encuentren enfermeras. Todos estos técnicos de momento tienen asegurado un contrato de larga duración. Se crea la sección de biología molecular, lo que permite disminuir el tiempo de respuesta de las PCRs convencionales en 24-48 horas. Acordaros que teníamos 48-72 o hasta 4 días, con lo cual disminuye. Y se amplían las técnicas de estudio. Se quedan las variantes de SARS-CoV-2, el monkeypox, los estudios de ITS y van creciendo. En cuanto al point of care, nos permite el diagnóstico rápido en casos urgentes. Ampliación de otras técnicas, tenemos muchas más técnicas, virus respiratorio sincitial, gripe, paneles de film array, paneles respiratorios MARSA y más. La salida del personal técnico a dar soporte a los gasómetros sigue dándose y hay un responsable del point of care de los gasómetros. Seguimos saliendo del laboratorio para formar otro personal sanitario. De hecho, supervisoras de consultas externas nos llaman para dar formación de extracciones. Damos nosotros la formación de extracciones a las nuevas enfermeras y salimos también a explicar los gasómetros a UCI, paritorio y quirófanos. La toma de muestras para PCR desde luego permitió que se conocieran y aceptaran algunas de nuestras funciones y actualmente autogestionamos agendas. Lo que para vosotros y para mucha gente PCR significa una prueba de laboratorio, para nosotros y para mí ahora mismo lo que significa, y durante la pandemia lo que significó fue una prueba de profesionalidad, compromiso y respeto. Muchísimas gracias. ¿Algún asistente quiere realizar alguna pregunta? Sí. Sí, quiere. Yo muy rápida y de curiosidad. Este aumento de plantilla, los técnicos ahora mismo tienen un contrato de larga duración. ¿Qué quiere decir? Larga duración. Sí, está en SES. Larga duración en el Hospital Can Misses o en el área de salud. En lo que es el IPSalud significa contratos de 9 meses. ¿Y después? 9 meses que han ido encadenando desde la pandemia y que seguramente se van a prolongar y se van a convertir en interinidades según las palabras de dirección de enfermería. O sea, van a ser como mínimo los 3 de microbiología se quedan seguro y conseguiremos que se queden los de extracciones. O sea,
Sí, sí. Ellos han prometido que, evidentemente, estos contratos tienen que seguir manteniéndose. Se siguen haciendo PCRs, se siguen haciendo técnicas de biología molecular, se siguen haciendo extracciones, con lo cual, bueno, pues ya sabemos todos que después de X años de un contrato que se renueva por una vez y por otra, pues al final se convierte en una interinidad. Y en plantilla orgánica, claro. Actualmente, en teoría, no es legal más de un año un contrato temporal. Yo lo digo porque nosotros estamos topando un montón de personal y la plaza se convoca o no puedes seguir contratando a aquella persona. Por eso te lo preguntaba. Ya, sí, sí. Por eso, o sea, cuando han encadenado varios, tendrán que sacar la plaza sí o sí. Sí hay que tener en cuenta que la administración es la primera que se salta la norma, pero bueno, lamentablemente. Pero yo no voy a hacer ninguna pregunta, yo solo voy a hacer un matiz que creo que es importante. Agradecer el que haya una comunicación de gestión, porque es necesario que se visibilice la comunicación de gestión, que podemos gestionar y se puede hacer bien con muchas dificultades, porque desconocemos en primera persona tu caso, y agradecer eso, el que estés exponiendo aquí esto hoy. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo quiero felicitar a los 8 ponentes porque han sido capaces de salir de su zona de confort, han venido aquí, han hablado, y eso simplemente es un plus que hay que darles, felicitarlos a todos y a cada uno en particular. Recordaros que ahora tenemos la segunda sesión de defensa de póster, por favor, que es muy interesante. Y bueno, decir que disfrutéis de Granada, que es una ciudad preciosa con mucho patrimonio de la humanidad.